se me escuchó la mascarilla. Es que esto ya es como la piel de uno. ¡Ay, Dios me los bendiga! ¿Estamos bien? ¿Estamos bendecidos? Gloria a Dios. Los veo todos muy bien. Los veo muy guapos. Desde aquí arriba se ve todo muy... Bueno, pues ayer tuvimos un culto poderoso. Ayer nos habló el Señor de una manera poderosa, tremenda. Y hoy también nos va a hablar. Hoy también nos va a hablar. Hoy traigo una palabra, para mí ha sido bonita. Una palabra muy bonita, una palabra que me ha edificado mucho a mí personalmente, una palabra que me ha hecho reflexionar mucho, una historia de la Biblia que espero que, igual que a mí me ha hablado de muchas formas, hoy también sea el Espíritu Santo hablándoles a ustedes en sus corazones. Amén. Al mensaje yo lo he llamado Valores y Autoridad. Y la historia que yo traigo hoy es una historia que si nos pusiéramos a leerla en la Biblia, estaríamos aquí media prédica leyendo palabra. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a ir relatando la historia y luego vamos a ir entrando en los versículos más significativos. Pero les voy a ir yo resumiendo la historia para que no se haga tan costoso de leer y leer y leer. ¿De acuerdo? Pero antes que nada vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a pedirle que prepare nuestros corazones, que tome el control de absolutamente todo lo que va a ocurrir aquí a partir de ahora. Que sea Él hablando a cada uno de ustedes, que sea la palabra entrando en sus corazones y creando una semilla ahí que dé bastante fruto. Amén. En sus manos nos ponemos. Amén. Bueno, pues para meterlos en contexto, la historia que les traigo hoy nos habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba dirigido, como todos sabemos, por Josué. Y estaba establecido en la tierra de Canaán, pero no se estableció así tan fácilmente, sino que se estableció después de décadas de lucha. Y una vez establecido en el pueblo de Canaán, en esta tierra que Dios les concedió, se establecieron jueces después de muchas décadas. Se establecieron jueces y nos cuenta la historia que era un tiempo donde era un tiempo muy difícil, era un tiempo oscuro, era un tiempo donde no había control ni dirección por parte de Dios. Pero había una ciudad llamada Silo, donde se establece un tabernáculo, un santuario a Dios, como llamada una ciudad Masípalasó, donde se estableció un santuario exclusivamente destinado para llevar la palabra de Dios, para venir a adorar a Dios, para venir a honrar a Dios. Amén. En esta ciudad, al ladito del tabernáculo, del santuario, vivía un sacerdote en una tienda de campaña. Un sacerdote que se llamaba Elí. Yo creo que ya los que conocen un poquito de la palabra ya saben por dónde voy, cuál es la historia. Vamos a relatar la historia de Elí. ¿Cuántos conocen a Elí? ¿Cuántos conocen a Elí? Pues para el que no conozca a Elí, hoy lo va a conocer. Hoy se lo vengo a presentar. Era un sumo sacerdote. Era un hombre dedicado a Dios. Era un hombre bueno. Era un hombre que honraba al Señor.
Era un hombre que vivía exclusivamente dedicado al tabernáculo y dedicado al pueblo de Israel. Amén. Le gustaba y disfrutaba de servir al Señor. Él estaba como encargado, como juez y como sacerdote de dirigir al pueblo de Dios. Vamos a Primera de Samuel, esta es nuestra primera palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a ir explicando un poquito lo que acabamos de leer. Todos sabemos que cuando una persona calla, es porque algo está pasando. Cuando una esposa calla, es porque algo está pasando. Cuando un padre calla, es porque algo está ocurriendo. Y cuando un hijo calla también, es porque algo le está sucediendo. De igual manera es Dios. Cuando Dios calla, es porque hay algo que está impidiendo que Él hable. Cuando Dios calla, no dirige, no guía, es porque hay algo que está pasando. Amén. En este versículo, en el 1, dice que no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Había una iglesia, había un santuario, había culto, había sacerdote, había pastor, pero no había palabra de Dios. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era ese motivo por el que Dios callaba? Por el que no había palabra de Dios en el sacerdote Elí. ¿Cuál era el motivo? Pues el motivo lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a conocer dos personajes nuevos que se incluyen en nuestra historia, que son los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, así se llaman. Estos dos jóvenes eran dos jóvenes con un comportamiento y un carácter que estaban haciendo algo muy desagradable, que estaban provocando que Dios callara en el cielo. Tenían entristecida y anulada la presencia del Señor. Pero a pesar de que estos dos jóvenes carecían de carácter y carecían de cualidades para ser sacerdotes, su padre Elí los levanta como sacerdotes en el templo. Vayan quedándose con las cosas. No eran jóvenes que estuvieran preparados. No tenían carácter ni cualidades que se exigían y se pedían para ser sacerdotes en ningún santuario, ni para servir a Dios tan siquiera. Pero sin embargo, Elí, su padre, los levanta como sacerdotes en el templo. Y dice la palabra que pronto el pueblo empezó a hablar de estos jóvenes. Pronto llegó la murmuración sobre estos jóvenes por su conducta, porque despreciaban la casa de Dios, porque se aprovechaban de las ofrendas que el pueblo traía a Jehová y por muchas más cosas. Vamos a Primera de Samuel 2:17.
Primera de Samuel 2:17. Dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Así es como los estaba mirando Dios a estos jóvenes. Así es como Dios los tenía en consideración a estos jóvenes. Estos jóvenes estaban pecando en gran manera delante de Dios. Vamos a 1 de Samuel 2:12, al versículo 12, en el mismo libro donde estamos ahí. Versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y yo leía esto, cuando yo llegaba a este versículo, yo leía esto, y a mí me venían muchas preguntas. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser posible que los hijos de un sacerdote, que habían pasado toda su vida en el templo, que habían estado encerrados en esa iglesia, en ese templo, ¿cómo podía ser posible que fueran malvados? Porque así es como los determina la palabra de Dios, que eran unos jóvenes malvados. Pero si nos vamos a buscar el origen de por qué en la Biblia se les llamaba así, se les llamaba malvados, eso en el original significa hombres sin valor. Pero no valor de valientes, sino hombres que no tenían valores morales. ¿Amén? Pero lo peor de todo es que Elí, sabiendo cómo eran sus hijos, los levanta como sacerdotes. Y él era un hombre de Dios. Él sí tenía temor de Dios. Él era un siervo de Dios. Pero aún así, sabiendo todas las cosas que sus hijos hacían, los levanta como sacerdotes. Y aunque Elí había sido elegido y ordenado para dirigir al pueblo, no sabía dirigir su propia casa. No sabía ordenar su propia casa. Él era un padre permisivo. Amaba tanto la paz y la tranquilidad en el templo que no quería que nada lo perturbara, y no ejercitó la autoridad que Dios le había dado. No la ejercitó para corregir los malos hábitos de sus hijos. La palabra hoy viene a hablarle a los padres de la casa. La palabra hoy viene a hablar al pastor de la casa. La palabra hoy viene a hablar a los líderes de la casa. La palabra hoy viene a hablar a los jóvenes de la casa. Elí, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de las cosas más importantes que Dios le iba a demandar, no lo hizo. No lo hizo. ¿Pudo más el amor de padre que lo que realmente Dios le estaba diciendo y le estaba indicando?
pudo más esa permisividad hacia sus hijos que obedecer a la palabra de Dios. Porque él era consciente que lo que estaba haciendo, levantando esos jóvenes como sacerdotes en el templo, iba a ser un error tremendo. Primeramente, porque eran impíos. Segundo, porque no tenían carácter, ni características, ni cualidades para servir a Dios. Y en tercer lugar, porque les importaba bien poco. Pero también dice, una parte de lo que hemos leído, dice que los hijos de Elí no conocían a Jehová. No conocían a Jehová. O sea que este padre levanta 2 sacerdotes en el templo sin conocer a Dios. No conocían de Dios. Vamos a Deuteronomio 6, 4, 9. Aquí vamos a ver uno de los principios bíblicos que Dios nos ordena a cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Cómo? Sí. Espero. Deuteronomio 6, del 4 al 9, vamos a leer. Dice así, empiezo a leer. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hasta el 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esto es uno de los principios bíblicos que Dios nos pide a nosotros como padres. Para el que no sea un padre, coge el dato y aprende la enseñanza, porque llegará el día en que lo serás. Amén. Elí como sacerdote conocía este principio. Lo conocía de sobra y se lo repetía a los creyentes que iban al templo una y otra vez. Pero sin embargo, lo descuidó y no lo aplicó en su casa. No lo aplicó en sus hijos. Simplemente no lo hizo, porque eso, hacerlo, suponía contrariedad a sus hijos, llevarles la contraria, porque sus hijos no estaban dispuestos a la corrección. Entonces él, para no tener problemas con sus hijos, omitió este principio bíblico y no lo hizo, para no tenerles que castigar, ni tenerles que negar ciertas cosas que sus hijos tenían. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos? ¿Cuántas veces cuando tú ya quieres corregir a tu hijo es demasiado tarde? ¿Cuántas veces has dicho, bueno, vamos a dejarlo, es joven, no entiende? Mal. Mal. Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza,
mas no se apresure tu alma para destruirlo. La corrección tiene que ser en el momento oportuno y en el momento indicado. Usted no puede dejar pasar por alto las cosas. No puede malcriar a sus hijos porque las consecuencias son nefastas. Nefastas. Pero el resultado de este descuido de Elí no fue otra cosa que criar dos hombres sin valores. Criar dos jóvenes impíos. Criar dos hombres que no tenían conciencia. Que les daba igual hacer el mal. Para ellos no era ningún problema. Estaban acostumbrados a hacer como querían, a que nadie les pusiera límites, ni frenos, ni nada de nada, sino hacer como les parecía en cada momento. No respetaban a Dios, no respetaban el templo, no respetaban a su padre, ni respetaban a los creyentes. No tenían ningún respeto por la autoridad de su padre como sacerdote sumo en el templo. Porque como su mismo padre los había levantado como sacerdotes, ellos se creían con esa autoridad superior. Y por eso tomaban las ofrendas de la casa y no tenían ningún escrúpulo en saber que eso era para Dios. Sin embargo, ellos la tomaban y tomaban las mejores ofrendas. Las ofrendas más grandes las tomaban para ellos. Pero no solo estos hombres hacían ese tipo de pecado, quedarse con las ofrendas del pueblo, sino que hacían acoso sexual. Hacían fornicación con las mujeres que llegaban a la casa de Dios a orar. Las incitaban al pecado y fornicaban con ellas dentro de la casa de Dios. Por eso Dios callaba, observaba y callaba. ¿Por qué Dios no hacía nada? Porque Dios estaba observando al padre y estaba observando a los hijos. Observaba al padre la actitud como autoridad que Dios le había determinado a él como sumo sacerdote. ¿Cuál era el comportamiento que estaba teniendo ante tal pecado dentro de su casa, de la morada del Señor, del santuario de Dios? Y observaba a estos jóvenes cómo no tenían absolutamente ni un ápice de arrepentimiento en sus corazones cuando hacían estas cosas. Y Dios sabía que no iba a servir de nada la corrección de su parte, y callaba y observaba, hasta que tomó la determinación de que les iba a quitar la vida. Y el pecado fue ya tan grande, la actitud de estos jóvenes era ya tan descarada delante de la gente, eran ya violentos, que el pueblo empezó a recriminarle a Elí el comportamiento de sus hijos, ya no como sus hijos, sino como sacerdotes de la casa. Vamos a Samuel, capítulo 2, del 22 al 25, vamos a leer. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y comía, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes?
Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La corrección del padre llegó cuando este hombre ya se vio acosado por el pueblo, porque ya le decían, no puede ser que usted como sumo sacerdote esté consintiendo este comportamiento dentro de la casa de Dios. Sus hijos son esto, sus hijos son lo otro. El pueblo lo acosó a Elí. Y Elí ya no le quedó más remedio que venir a amonestar a sus hijos. Pero llegó tarde la amonestación. Porque estaban tan corrompidos, su corazón estaba tan endurecido, que ya no fueron capaces ni de escuchar la voz de la corrección. ¿Cuántas veces Dios nos corrige y estamos tan inmersos en nuestro yo, estamos tan inmersos en nuestro pecado, que no somos capaces de escuchar la corrección? Y a lo mejor cuando te vengan a corregir ya es demasiado tarde. Pastor, atención con eso. A lo mejor cuando Dios venga a corregirte, ya no vas a ser capaz de escuchar, porque ya dictaminó sentencia contra ti. Como le pasó a los hijos de Elí. Dios había decidido que les iba a quitar la vida y se la iba a quitar a la vez. ¿Para qué? Para darle una señal al padre de que era voluntad suya. No le dijo cómo lo iba a hacer, pero sí le dijo que el mismo día morirían sus dos hijos. Para que él supiera que era voluntad suya. Y dice, nos contaba lo que acabamos de leer, que estos hijos veían a su padre y aunque era anciano, y veían la angustia y la vergüenza de este hombre, porque aunque él hubiera sido permisivo, fue permisivo porque él se equivocó. No supo llevar el principio bíblico que Dios nos manda a su casa. Y pensó que dándole de todo, consintiéndolos en todo, no contrariando la voluntad de sus hijos en nada, iba a ser mejor padre y lo iban a amar y lo iban a adorar. Y además los dio el privilegio de levantarlos como sacerdotes del templo, que eso era un privilegio delante del pueblo. Pero se equivocó. Y a pesar que él se equivocó, lógicamente este hombre pasaba vergüenza por el comportamiento de sus hijos. Porque él no era así. Él no tenía ese corazón delante de Dios. Y él pasaba vergüenza y sus hijos veían cómo su padre estaba avergonzado y que era anciano, muy anciano, pero aún así no se le remordía el corazón para cambiar o corregir su destino, sino que no les interesaba. Ellos seguían a lo suyo haciendo sus proezas, pecando, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, trayendo la inmundicia a la casa de Dios. No respetaba al padre, no respetaba la autoridad, no tenía ni temor de Dios, no tenían temor de Dios, porque el que hace eso es que no teme a Dios. Pero no es que ellos se hubieran entrenado para ser así, sino que fue una consecuencia de la mala educación que le dio Elí. Quiero decirles con esto, la responsabilidad tan grande que Dios pone en nuestras manos cuando nos da hijos.
nos va a demandar por lo que hemos hecho con ellos. El Señor nos va a demandar qué principios hemos aplicado en la educación de nuestros hijos. Porque esos principios bíblicos vienen en la Biblia, usted que la recorre de un sitio a otro. Están establecidos en la palabra, cómo tenemos que ser guiados por el Señor para educar a nuestros hijos. Amén. Pero si hay algo peor todavía, es que dice que los hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová. Habían estado escuchando la palabra toda su vida. Conocían los rituales de cada culto. Incluso los hacían porque servían dentro del templo. Conocían la religión. Conocían al pastor, al sacerdote, pero no conocían a Jehová. Fíjese que esto nos está enseñando que esto pasa muchas veces, ahora mismo, tristemente, como pasaba en esta historia. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que son hijos de padres y madres cristianos desde el nacimiento. Dedicados a Dios. Y no conocen a Dios. Hay personas que predican en las iglesias. Hay personas que cantan en las iglesias. Sirven en la iglesia. Pero no conocen a Dios. Vamos a Mateo 7:22. Esta palabra es para esas personas de las que estoy hablando, que están dentro de las iglesias, conocen de la palabra, conocen la religión, conocen los rituales, pero no conocen a Dios. Esas personas se van a encontrar el día que partan con el Señor, se van a encontrar con esta palabra. Con esta palabra que está en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dale, la siguiente. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que el Señor nos va a decir a los que no conocemos a Dios. Pero estamos en una iglesia sirviendo, estamos trayendo palabra, estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieren, no les estamos mostrando al Dios que supuestamente al que estamos sirviendo, y creemos que estamos bien delante de Dios. Y que todo lo estamos haciendo correctamente y que Dios se contenta con nosotros y nos aplaude cada cosita. Pero muchos nos vamos a encontrar con esto. Cuando una persona conoce a Dios y cuando una persona no conoce a Dios, se va a ver y se va a manifestar en su actitud. Versículo 25 de Primera de Samuel 2, Cristian, Primera de Samuel 2, versículo 25, vuelve a ponerme ese versículo. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
el padre intentaba aconsejarlos. Se esforzaba, intentaba aconsejarlos, para que ellos pudieran entender que la reprimenda ya no iba a venir de la mano del papá, sino que iba a venir de Dios. Y que estaban forzando la ira de Dios contra sus vidas. Pero dice que no escuchaban. Y Dios callaba en el cielo y observaba. Y su corazón estaba entristecido, porque estos jóvenes habían sido de muy mal testimonio para los creyentes del templo. Porque estos jóvenes desobedecían en la casa de Dios. Deshonraban a su padre. Entristecían a su anciano padre. Lo avergonzaban delante de la gente. Y la voz de Dios se apagó. Hoy quiero que tú entiendas que cuando Dios determina que una persona sea guía espiritual de un remanente, Dios ama a ese siervo que levanta. Dios lo ama. Y si en algún momento no se honra a ese siervo, Dios se entristece, como si no lo honraran a él. Por eso hoy quiero decirle a cada padre que está aquí, como sacerdote de su casa, a cada joven, a cada líder y al pastor como autoridad de la congregación, que con las cosas de Dios no se puede jugar. No se puede jugar. Así como ayer el pastor hablaba y decía que Dios todavía hace milagros, Dios todavía castiga también. Amén. Ahora escúchame. A lo mejor estás siendo hipócrita delante de Dios. A lo mejor estás siendo mentiroso delante de la iglesia. A lo mejor estás ocultando un pecado grande. Y a lo mejor todo eso lo estás haciendo porque no conoces a Dios. O a lo mejor es al revés. A lo mejor eres un buen muchacho. A lo mejor disfrutas sirviendo del Señor. Eres bueno, eres correcto, eres fiel ante Dios. Eres servidor de la iglesia, eres amante de las cosas de Dios. Pero no hay una transformación en ti. Y a lo mejor es porque no conoces a Dios. Porque podemos hacer lo bueno, podemos conocer los rituales de los cultos, conocer la religión, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No vamos más allá. Podemos leer la palabra todos los días en la casa, podemos escudriñarla, pero no conocemos a Dios. Porque a Dios solo lo vamos a conocer si tenemos una relación íntima y personal con Él. Y cuando uno tiene una relación íntima y personal con Él, uno es transformado sí o sí. La cuestión no es si vienes a la iglesia cada semana. Esa no es la cuestión. A mí lo que me interesa saber es que si tú al venir a la iglesia cada semana estás conociendo a Dios.
A mí lo que me interesa saber es si Dios se ha revelado a tu vida. No que vengas y te sientes cada semana aquí a escuchar. A mí lo que me interesa saber es que tú conoces de Dios. ¿Realmente estás teniendo una relación con Dios? Si yo no me siento a pasar horas con Ismael, a hablar y a contarle mi vida y él que me cuente la suya, nunca lo voy a conocer. Lo conozco porque lo veo y digo, es Ismael. Y sé 4 cosas de Ismael. ¿Por qué? Porque no he pasado tiempo sentada hablando con él. Así nos pasa cuando venimos a la iglesia. Venimos un domingo y otro culto y otro culto. Escuchamos de la palabra de Dios y algún conocimiento nos entra, pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Qué me puedes contar de Dios que no venga aquí? ¿Qué es lo que Dios te muestra a ti? Nada más a ti. Vamos a Hechos 17:23. Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Hechos 17:23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esto lo dice Pablo. Si no me equivoco, se lo está diciendo a los griegos. ¿Y qué dice? A quien ustedes adoran sin conocerlo. ¿Será posible que estemos adorando a un Dios que no conocemos? ¿Será posible que creyendo en un Dios no lo conozcamos? Primera de Corintios 15:34. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Esto se lo estaba diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios. Le estaba diciendo, vergüenza os tiene que dar que no conocéis a Dios. Que se os llena la boca en decir que soy cristiano, que soy tal, que tengo ministerio, que soy llamado de Dios, que soy ungido, que soy esto, que soy lo otro, y no conocéis a Dios. Ahora quiero mostrarte otro personaje que se añade a esta historia. Aparte de los hijos de Elí, hay otro personaje que tiene algo en común con ellos. Me estoy refiriendo al profeta Samuel. ¿Amén? Creo yo que todos aquí conocemos quién era el profeta Samuel, pero si alguno no lo conoce, voy a contar un poquito, resumir la historia de Samuel. Samuel es el hijo de Elcana y de Ana. Y esta mujer, Ana, era estéril, no podía tener hijos. Y era lo que más deseaba. Yo la mencioné en el culto de oración, no sé si se acuerda alguno, que mencioné esa historia. Ella era lo que más deseaba, ante todo era tener un hijo. Y dice la palabra que esa mujer llegaba al templo, a este templo del que estamos hablando, del sacerdote Elí.
llegaba ahí, se postraba y dice que clamaba, que lloraba, que rogaba, hasta un punto que los que estaban a los lados pensaban que estaba loca, que había perdido la cabeza, de la manera que tenían de clamar esta mujer. Por eso que ella deseaba que era un hijo. Hasta que llegó un día en que Dios la escuchó y le concedió el hijo. Pero ella, en ese clamor, le hizo una promesa a Dios. Le dijo, si tú me concedes ser madre, yo te voy a dedicar a mi hijo, yo te lo voy a entregar, lo voy a traer aquí al santuario para que esté bajo la supervisión del sumo sacerdote y aquí lo voy a dejar. Y así fue. Quedó encinta, tuvo a su niño, tuvo a Samuel. Y cuando llegó el día en que lo destetó, que ya el niño era grandecito, lo llevó al templo. Lo llevó al templo. Samuel se convirtió en un servidor en el tabernáculo. Pero sus padres, Elcana y Ana, lo sustentaban. Podríamos decir que Samuel era un joven especial, diferente, que fue desde el vientre de su madre apartado para Dios. Ella lo dedicó a Dios, llevándolo a vivir bajo la supervisión de él, y como he dicho antes. Pero a pesar de eso, ella nunca jamás lo descuidó. Porque muchas personas leen esta historia y dicen, pero ¿cómo puede ser que esta mujer llorara por un hijo? Y cuando Dios le da un hijo, agarra y lo abandona. No. Ella no lo abandonó. Ella lo llevó a que viviera en el templo, porque fue dedicado a Dios. Bajo la supervisión de Eli. Y muchos pensarán como yo pensé la primera vez que leí esta historia. ¿Cómo puede ser que en ese lugar donde este sacerdote estaba consintiendo toda esa inmundicia en ese templo, esta mujer entregara a su hijo ahí para que lo criara un hombre que no había sabido ni criar a los suyos? ¿A que sí se lo preguntan? Pero Ana tenía tal confianza en Jehová que sabía que no era Eli el que iba a cuidar a su hijo, sino que era Dios. Y ella no lo abandonó, sino que ella lo visitaba continuamente. Ella supervisaba su educación. Ella aportaba todo lo que Samuel, siendo niño, necesitaba y ella se lo daba al sacerdote. O sea que ellos seguían sustentando a su hijo, no lo abandonaron allí. Amén. Fíjense que a pesar de que se crió junto a los hijos de Elí, que estaban totalmente corrompidos, pero totalmente corrompidos, Samuel nunca se corrompió. Nunca se corrompió. ¿Podrían decir ustedes lo mismo? ¿Podrían decir ustedes lo mismo? Porque muchas veces en las iglesias nos apegamos a hermanos que no están bien delante de Dios, que viven en tremendas inmundicias y somos arrastrados. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Que no nos dejamos influenciar por esa corrupción que muchas veces viene y se nos pega a los lados. Recapaciten en eso. Samuel lo hizo, no se corrompió. Samuel no se corrompió y vivía en un ambiente tremendo. Él era mucho más joven que los hijos del sacerdote Elí. Y él veía cosas que por su juventud muchas no las entendía, pero fue creciendo, fue desarrollándose en ese ambiente. Él veía cómo ellos metían la mano en las ofrendas y se las robaban.
y se iban de fiesta, y iban a beber, y no les faltaba capricho ninguno. Él veía cómo venían y con esa autoridad de sacerdote seducían a las jovencitas que llegaban a la casa, incluso a las mujeres con un esposo, y las incitaban al pecado. En ese ambiente se estaba criando Samuel. Sin embargo, Samuel nunca se corrompió. ¿Por qué no se corrompió? Porque Ana y Elcana, sus padres, estaban muy pendientes de su educación. Estaban muy encima de él, impartiendo esos principios bíblicos que Dios les había dado. Y Eli también lo amaba como si fuera su propio hijo. Vamos a 1 Samuel 3, del 2 al 5. Vamos a ver qué pasó con Samuel, porque yo quiero que le pongan atención y que mediten en esto que vamos a leer. 1 Samuel 3, del 2 al 5. Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, se estaba durmiendo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién lo llamó? Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Miren qué interesante. Dice que Dios está llamando a Samuel, ¿no? Dice que era Jehová el que lo estaba llamando. Pero él no reconocía la voz de Jehová. Samuel no reconocía la voz de Jehová, pensaba que era Eli el que lo estaba llamando. Ponga atención a esto. Porque esto es más común de lo que usted piensa, ¿eh? Esto que le pasó a Samuel es muy común, ¿eh? ¿Cuántas veces desde aquí Dios te ha llamado y tú no has reconocido la voz de Dios? ¿Cuántas veces desde aquí Dios te ha amonestado, pero tú no has reconocido la voz de Dios, sino que has visto la voz del pastor? Y no era el pastor, era Dios amonestándote, era Dios llamándote, era Dios bendiciéndote, era Dios dándote buenas nuevas, era Dios haciendo y hablándote. Y eso le pasa a muchos que piensan que desde aquí se tiran las cosas, y no es así. ¿Por qué? Porque no reconocen la voz de Dios. Hoy no te está hablando la pastora, te está hablando Dios. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 6. Ahí mismo, Cristian. Versículo 6. Vamos a ver. ¿Qué pasó después? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Una vez más, Dios insiste en llamar a Samuel, pero Samuel no lo reconoce.
vuelve a pensar que es Eli el que lo está llamando. Vamos al versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Por qué no reconocía la voz de Jehová? Porque no lo conocía. Porque no había tenido ese encuentro con el Señor y Dios no se había hecho vivo en su vida. Lo que nosotros diríamos hoy en día, que no mora el Espíritu Santo en mí, por eso no reconozco la voz de Dios. O sea, ¿les es semejante esta historia de Samuel con los hijos de Elí? ¿No les es semejante? ¿No hay una semejanza ahí? Los hijos de Elí no conocían a Jehová. Samuel no conocía a Jehová. Los hijos de Elí pasaron su vida en la iglesia, impíos, ladrones, fornicarios, irrespetuosos, daban mal testimonio, no aguantaban la corrección ni la educación de su padre, no tenían límites, y no conocían de Dios. Y Samuel, dedicado a Dios, criado en el templo igual que ellos, con una buena educación por parte de sus padres, con un comportamiento intachable y agradable delante de Dios, servidor en la iglesia, de muy buen testimonio y criado en el mismo ambiente que los hijos de Eli, pero tampoco conocía de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? 3 jóvenes, 2 totalmente diferentes al otro, pero criados en la misma casa. Criados en la misma casa. ¿Cuántos habéis aquí que están creciendo, dirigidos por el pastor, todos al mismo tiempo? Sin embargo, algunos son impíos, pero otros no se corrompen. Pero ni el impío ni el que no se corrompe, ninguno todavía conoce a Dios. Tiene que haber un motivo, tiene que haber algo. Vamos a averiguarlo. Vamos a 1 Samuel 3, 8, del 8 al 9. Vamos a ver qué seguía sucediendo. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, la tercera vez. Y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli, escuchen, atención. Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Eli entendió que el que estaba llamando a Samuel era Dios. Lo estaba llamando al ministerio, lo estaba llamando al servicio. Pero el joven no había tenido ese encuentro con el Señor aún y no reconocía la voz de Dios. ¿Por qué lo estaba llamando al servicio? Porque le agradaba al Señor todo en Samuel. Porque veía que a pesar de la mala influencia que andaba alrededor de él, se fue íntegro.
Pero Samuel una vez más obedeció la guía ¿de quién? De Eli. Obedeció la guía de su pastor. ¿Por qué? Porque primeramente la revelación de Dios de que lo estaba llamando a Samuel vino sobre su pastor. Y su pastor fue el que lo guió y lo ayudó para que él pudiera escuchar la voz de Dios. Y para que él supiera cómo es lo que tenía que decir en el momento que volviera de nuevo Jehová a hacerle el llamamiento al ministerio. ¿Lo vemos? ¿Lo hemos entendido? Vamos a seguir viendo qué pasó en esta historia. Primera de Samuel 3, 10, 11. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo te oye. El 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Samuel le dice: heme aquí, tu siervo te oye, le está dando su corazón al Señor. Se está rindiendo al llamado de Dios. Le está diciendo: heme aquí, me estás llamando a mí, mándame a mí, yo quiero, yo voy, yo lo hago. ¿Y Dios qué fue lo que le dijo? Pónmelo, Cristian, no me lo quites. El 11. ¿Y Dios qué fue lo que dijo? Dijo, y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Empecé diciendo que en esa época Dios no hablaba. Estaba callado, estaba en silencio, no había guía, no había dirección de parte de Jehová hacia el pueblo. Pero Samuel fue llamado. ¿Y qué le dice? Que a través de él hablará. Y que todo el que escuche se va a reteñir todos los cimientos. ¿Por qué? Porque lo está llamando al ministerio de profecía. Lo iba a usar como su vocero, como su boca a Samuel. ¿Por qué? Porque él dijo: heme aquí, le rindió su corazón al Padre. Tuvo la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque fue obediente a la guía de Eli. Hizo lo que Eli le había ordenado. Eli era su guía espiritual. Eli lo empujó al ministerio. Y él obedeció, y por lo tanto Jehová empezó a tener una relación con Samuel, y Samuel empezó a conocer de Dios. Desde ese mismo momento, desde ese momento hacia atrás, en su vida solo era religión, rituales y poco más. Pero desde el momento del llamado, desde el momento en el que el Señor utiliza a Eli para que él abra su visión espiritual y acepte el llamado que Jehová le está haciendo, a partir de ahí todo cambia para Samuel. Porque Samuel se convierte en el profeta de Israel, en uno de los mayores profetas de Israel. Y fue usado su ministerio poderosamente. Fue el profeta que ungió al rey David. Y fue usado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque su corazón se rindió ante Jehová. Porque dijo: quiero conocer a Jehová. Yo no quiero vivir en el templo y no ser conocedor de Jehová, sino que quiero conocer a Jehová. Amén. Y Dios volvió a hablar y a dirigir a su pueblo. Vamos a verlo. Primera de Samuel 3, del 20 al 21. Vamos a ver qué pasó.
Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Jehová volvió a ser presente en el templo. La presencia de Dios volvió al templo de Silo. Los hijos de Eli alejaron la presencia del pueblo. Terminaron mal junto con su padre. Terminaron mal. Pero Samuel, cuando le dijo, aquí estoy, volvió a traer, volvió a restaurarlo todo. Volvió a restaurar absolutamente todo en el templo. Dios empezó a hablar de nuevo a su pueblo. Empezó a guiarlos a través de la boca de Samuel. Lo empezó a usar con sabiduría. Y Samuel cada día crecía en conocimiento. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima con el Señor. Amén. Así que para ya terminar, decirte que los que somos padres debemos aplicar los principios bíblicos y los valores cristianos en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestros hijos. Que ustedes, varones, deben ser los sacerdotes de su casa primeramente y levantar un altar a Dios en su hogar para que así ustedes puedan criar y educar a sus hijos como Elcana y Ana educaron a Samuel. Que los roles de cada miembro en la familia se tienen que establecer y se tienen que aplicar. Que los varones son establecidos como sacerdotes, cabeza y autoridad en la casa. Pero las mujeres son como ayuda idónea para el varón, el complemento necesario, con autoridad compartida junto con él hacia los hijos. Y los hijos tienen que ser sometidos primeramente a Dios. Jovencitos, esto va para ustedes. Primeramente sometidos a Dios, después a sus padres. Y ese orden es el que tiene que ser en el núcleo familiar. Ese altar familiar se tiene que establecer para agradar los ojos de Jehová. Amén. Vamos a volver a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a volverlo a leer para que no se nos olvide. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que como Samuel estuvo listo para ser utilizado por Dios, en el momento menos oportuno, cuando el momento más oportuno fue cuando él estuvo dispuesto a recibir del Señor y a decirle, heme aquí, cuando el pueblo más lo necesitaba, se convirtió en esa guía espiritual que el pueblo necesitaba. Así que usted déjese guiar por el Señor para educar a sus hijos. Dios tendrá el momento oportuno para usar a sus hijos como un canal de bendición para muchas personas. Y además, con eso lo que va a hacer es que esos hijos honrarán a Dios, darán la gloria a Dios en todo. Y además tus hijos te darán honra y darán un buen testimonio de tu familia, de ti como padre y de su propia vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.